analizar la sentencia de acción de revisión resuelta por la Sala Penal Transitoria el 24 de mayo del 2019, con número de expediente 138-2018 Lima. En la presente sentencia se evalúa la posibilidad de liberación o reducción de la condena de Jorge Edgardo Toro Díaz, a quien se le declaró culpable del delito de violación sexual en la Ejecutoria Suprema del 20 de mayo de 2015, contenida en el recurso de nulidad número 1395-2014 Lima, en contra de la menor de clave número A6308, que vendría a ser su nieta, además de que tenía menos de 14 años cuando empezó a ser abusada, por lo cual se le impone una condena de 30 años de pena privativa de la libertad. Esta acción de revisión de sentencia se desarrolla en base a la causal de prueba nueva, estipulada en el inciso 5 del artículo 361 del Código de Procedimientos Penales, invocada por el demandante Jorge Edgardo Toro Díaz, fundamentada en un examen médico que aseguraría que éste no tendría el virus del papiloma humano, enfermedad de transmisión sexual que sí tiene la agraviada. Este hecho lo señala como evidencia de su presunta inocencia. Sin embargo, después de la pericia de otro experto, indican que este virus pudo haberse autoeliminado del cuerpo del agresor en el transcurso del tiempo que pasó. Por tanto, no es una prueba contundente suficiente para evaluar la posibilidad de absolver su condena, y esta es declarada infundada. La pena en el derecho penal peruano. En el Perú, a lo largo del tiempo, o en la época incaica, por ejemplo, se castigaba de mayor a menor, o sea, había una jerarquía que se consideraba delitos. El primero era delitos contra el Estado, el segundo delitos contra la persona, delitos que afectaban los bienes, delitos sexuales, ¿no?, como último delito considerado. Así como se reafirma conforme al paso de los años y el tiempo, se han ido modificando y adecuando las teniendo como fin erradicar aquellas situaciones que pongan en riesgo la integridad, ¿no?, de las personas. Es por ello que de pasar de unos castigos, por ejemplo, de pena de muerte como situación radical, se pasaron a abolir esa situación que iba en contra, ¿no?, de los derechos de las personas. Ahora, por el contrario, se tiene una lista, ¿no?, de situaciones o normativas que van a decidir en qué tipo de pena nos encontramos, ¿no? O sea, la clasificación de las penas y las sanciones. Y yo le voy a hablar sobre los tipos de penas según los autores. Según Marcia Amparo Rosas Torrico, la pena privativa de libertad impone al condenado la obligación de permanecer encerrado, ¿no?, en un establecimiento. El penado pierde su libertad ambulatoria por un tiempo de duración variable, que va de la mínima de 2 días hasta la cadena perpetua, y eso está estipulado en el artículo 29 del Código Penal. Marcia Amparo Rosas Torrico también nos habla sobre las penas restrictivas de la libertad. Para él, o considera que son aquellas que, sin privar totalmente al condenado de su libertad de movimiento, le impone algunas limitaciones. Se encuentran reguladas por el artículo 30 del Código Penal. Son penas que restringen los derechos de libre tránsito y permanecen en el territorio nacional de los condenados. Las penas restrictivas de libertad que contempla el Código Penal son 3. La explotación, tratándose de nacionales. La expulsión del país, tratándose de los extranjeros, ¿no? Marcia Amparo Rosas Torrico también nos habla sobre las penas limitativas de derechos, ¿no?, consideradas en los artículos 31 al artículo 40 del Código Penal. Estas sanciones punitivas limitan, ¿no?, el ejercicio de determinados derechos económicos, políticos y civiles, así como el disfrute total del tiempo libre. Por consiguiente, Marcia Amparo Rosas Torrico también nos habla sobre la multa, la pena de multa, ¿no?, que obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en días multa. El importe del día multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, renta, remuneraciones, niveles de gasto y demás signos exteriores de riqueza. Legislación comparada. Tanto Colombia, México y Perú como antecedentes han tenido que han empleado para castigar y sancionar lo que es la pena de muerte, ¿no?, de manera radical. En Colombia, el fin de la pena o la función de la pena es la prevención general, la prevención especial, la reinserción social, una retribución justa y proteger, ¿no?, al condenado también, tal y como lo es la legislación peruana, ¿no?, que pretende también que, por ejemplo, la utilización de los CNR, ¿no?, reeducar, ¿no?, reintegrar a la sociedad, ¿no?, es lo que se busca, a diferencia de años atrás, ¿no? En la actualidad ya no se emplea lo que es la pena de muerte, ya que hacen prevalecer los derechos humanos debido a los tratados a los que se han adscrito estos 3 países. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el concepto materia de análisis de la parte demandada, demandante y por la parte del tribunal. Por la parte del demandante, en este caso el demandante es Jorge Toro Díaz. Él es sentenciado a 30 años de pena privativa de la libertad por el delito de violación sexual. Esta pena quiere decir que él permanecerá recluido en un centro penitenciario.
Asimismo, en esta demanda, el señor Toro Díaz pide una revisión a su sentencia condenatoria. Por la parte demandada, primero debemos precisar que las sanciones penales han sido creadas para cumplir con ciertos fines que a veces son olvidados al momento de sentenciar las conductas delictivas. En este caso, el señor Toro Díaz obligó a la menor a tener relaciones sexuales, aprovechándose de ser su abuelo. Además, la menor asegura que la única persona que la obligó a tener relaciones sexuales fue él, su abuelo. Por la parte del tribunal, en este caso, la demanda interpuesta por Toro Díaz se declara infundada, ya que a pesar de haber presentado una nueva prueba, este se encuentra culpable. Esta prueba fue unos exámenes de papiloma humano que dieron negativo, pero según la OMS, a pesar de hacerse exámenes, no se puede saber con certeza si se tuvo o no se tuvo el virus. Por eso esta prueba no es suficiente para realizar una revisión de sentencia condenatoria. Por eso esta demanda es desestimada. Comparación de resolución. En la red se acusa al señor Jorge Toro de haber abusado, de haber obligado a su nieta a mantener relaciones sexuales. Asimismo, la menor presenta lo que es el virus del papiloma humano, que está certificado con el informe médico legal, ¿no? Asimismo, en las declaraciones de la menor asegura que la única persona con la que mantuvo relaciones sexuales es con el señor Jorge Toro. Esto fue donde se contagió y por lo tanto es autor del ilícito, ¿no? En esta sentencia se le declara culpable al señor Jorge Toro y se le imputa 30 años de pena privativa de su libertad. Asimismo, el señor Jorge Toro demanda una revisión de sentencia, que declararon infundada la solicitud de revisión de sentencia y declararon confirmada la sentencia anterior que los declaró culpable. Continúa con la exposición. Llevada a conocer la síntesis del demandante, del demandado y la ejecutoría. Empezando por el demandante. El demandante interpone demanda de revisión contra la sentencia de la ejecutoría del 20 de mayo del 2015. Bueno, en esta presenta prueba nueva un examen médico del papiloma humano, en la que sale negativo y con ello quiere demostrar su inocencia, argumentando que esta enfermedad no desaparece nunca del organismo humano. Bueno, en respuesta al demandado, en sus argumentos, lo que se desea aclarecer es que si el señor tuvo o no tuvo dicha enfermedad, porque no se niega que el examen médico sea falso, sino que, puesto que en su argumento puso que el papiloma humano nunca desaparece del organismo humano, bueno, choca con la afirmación de la pericia hecha por el señor Carlos Roe, quien afirma que el papiloma humano se autoelimina y que es muy difícil de detectar en hombres. Entonces aquí la tesis del accionante es totalmente desacreditada, puesto que colisiona con la afirmación del perito y no constituiría como prueba nueva por la vía de revisión. Bueno, según la Corte Suprema, la ejecutoría, nos dice que la revisión es una acción autónoma y de impugnación de carácter excepcional con el fin de enervar una sentencia condenatoria. Procede únicamente por causas o motivos expresamente previstas por la ley. Siempre es necesario concurrir para aportar un conocimiento experto que nos ofrece un tribunal, ¿no? Siempre es necesario entregar en la audiencia una interpretación de conocimiento especializado. Asimismo no está en discusión el resultado del examen médico, uno que sí existe la posibilidad de que el sentenciado haya tenido antes el papiloma humano, ya que el perito afirma que es una enfermedad que se autoelimina y que desaparece sin dejar rastro alguno. Ante los argumentos presentados, escuchado las partes, se declara infundada la demanda y que se archive definitivamente. Decisión del caso.